Bendiga en esta hermosa hora. Le damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que Dios nos da nuevamente de poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer en el libro de Mateo, en el capítulo 19, versículo 16 al 26. Vamos a estar meditando un momento en esta hermosa hora. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por la oportunidad y el privilegio que tú nos das nuevamente, Dios mío, de poder llegar a cada hogar, Padre, para que juntos podamos aprender de tu palabra. En esta hora, mi Dios, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú limpiando las mentes, los corazones, Señor, que tu palabra, Padre, haya cabida, Dios mío, en los corazones. Sé tú, Padre, bendiciendo a cada uno de aquellos, Señor, que se va a tomar su tiempo, Padre, para escuchar tu palabra. Bendice sus vidas, Dios mío, por medio de tu palabra, porque tu palabra ya es bendita. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. La parábola del joven rico es una de las enseñanzas más desafiantes y reveladoras de nuestro Señor Jesucristo sobre las prioridades del corazón. En esta historia, como nosotros pudimos leer, un joven que lo tenía todo, tenía riquezas, tenía posesiones y una vida aparentemente moral, se acerca a Jesús con una pregunta sincera y le dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús con amor le responde que venda sus bienes y que lo comparta con los pobres. Sin embargo, nosotros pudimos leer que el joven, dice la palabra del Señor, que se fue triste porque estaba aferrado a sus riquezas, como dice el versículo 22. Como nosotros pudimos ver, el joven cumplía los mandamientos, pero le hacía falta algo. Cuando nosotros miramos que Jesús le dice que si sabe los mandamientos, él contesta que lo sabe desde su niñez. Pero cuando Jesús le dice que vaya y que venda los bienes y que lo comparta con los pobres, dice la palabra del Señor que él se fue triste. Como nosotros podemos ver, este joven
le hacía falta algo en su vida. Y como pudimos leer, le hacía falta el amor hacia el prójimo. Ahora nosotros traigamos esta historia a nuestra vida, porque Jesús también nos está hablando a nosotros como creyentes. Sabemos los mandamientos de Dios, pero siempre a cada uno de nosotros nos hace falta algo. En esta hora yo lo invito a usted que me escucha, que me va a escuchar, que nos examinemos cada uno a ver qué nos hace falta a nosotros. Si Cristo viniera en estos momentos o la muerte nos sorprendiera, ¿obtendríamos la vida eterna? ¿O nos hace falta algo como le hacía falta a este joven? Como nosotros pudimos ver, al joven le hacía falta el amor. Estaba apegado, su confianza, su corazón estaba apegado a sus bienes materiales. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Jesús a nosotros nos advierte y nos dan instrucciones, y hay ejemplos que nosotros como cristianos debemos de seguir. Oiga lo que dice en Mateo, en el capítulo 6, versículo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Como nosotros podemos ver, Jesús a nosotros nos manda para que nosotros hagamos tesoros en el cielo. Pero, ¿qué significa bíblicamente hacer tesoros en el cielo? Obediencia a Dios, generosidad hacia los necesitados, practicar la humildad, misericordia, paz y rectitud, compartir el mensaje de salvación, invertir en el avance del evangelio, actuar conforme la voluntad de Dios, confiando en Él e impulsando el amor, la esperanza y la fe. Eso es lo que nosotros como creyentes tenemos que hacer para hacer tesoros en el cielo. Lo que significa que nosotros debemos de compartir nuestras bendiciones, que nuestro corazón no esté puesto en las cosas materiales, que nosotros cuando miremos una necesidad, que nosotros podamos tender la mano, ayudar a aquel que lo necesita. Porque si somos creyentes verdaderamente hijos de Dios, el amor de Dios va a estar en nuestros corazones para nuestro prójimo. Oiga lo que dice Hechos en el capítulo 4 y versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nosotros miramos cómo era la iglesia primitiva. Cuando ellos se convertían a Dios, se convertían de corazón, y dice la palabra del Señor que ellos estaban unidos, tenían, como nosotros cuando leemos la palabra de Dios podemos ver
que ellos tenían una unidad profundamente generosa y radical. Como podemos ver, el impacto transformador de la fe en la vida de ellos, uniendo a personas en un propósito común y de un amor práctico. Eso es lo que Dios hace en el corazón cuando una persona es transformada, cuando su corazón ha cambiado. Él va a amar, va a compartir las bendiciones que Dios nos ha dado. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo, en el capítulo 6 y versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La palabra de Dios dice que el amor que nosotros ponemos en las cosas materiales, eso es lo malo, porque el problema no es el dinero. El problema no es que nosotros tengamos cosas materiales. El problema está cuando depositamos el amor hacia ellas en vez de poner a Dios sobre todas las cosas. Eso es, no es que las riquezas sean malas. Lo malo está en tener nuestra confianza en ellas en lugar de confiar en Dios. Este fue el problema del joven rico. Él confió más en sus posesiones, en lo que él sabía, en las riquezas materiales, antes de confiar en lo que Jesús podía hacer. Hoy en día, nosotros, usted no me va a dejar mentir, si somos honestos, hoy en día habemos muchos que creemos que con lo que nosotros hacemos o con lo que nosotros sabemos, ya tenemos ganada la vida eterna. Pero le pregunto, ¿qué pasaría si nosotros le preguntáramos a Jesús qué nos hace falta? ¿Qué nos contestaría Jesús a nosotros? Porque muchas veces pensamos y creemos que con congregar, muchas veces con predicar, porque tenemos un cargo en una congregación, porque soy pastor, creemos o creen que tienen la vida eterna ganada. Pero ¿qué contestaría Jesús? ¿Qué nos hace falta como creyentes a nosotros? Si Cristo viniera hoy o la muerte nos sorprendiera, ¿tendríamos la vida eterna? ¿Nos iríamos a una vida eterna? ¿Estamos seguros? Porque a todos nos hace falta algo en nuestras vidas. Examinémonos cada uno y en este momento yo le voy a decir 4 cosas para ver cómo nosotros estamos en el área en lo que Dios quiere que nosotros vayamos día con día aprendiendo y examinándonos y pedirle a Dios para que Él nos ilumine qué es lo que tenemos que hacer para nosotros estar seguros de obtener una vida eterna. Número 1, ¿cómo está nuestro carácter? ¿Cómo está su carácter? Cuando hablamos con una persona, ¿cómo reaccionamos? ¿Somos amables? ¿Escuchamos? ¿O explotamos en ese momento? Cada uno de nosotros nos conocemos y nosotros no nos podemos engañar.
ni tan mucho menos podemos engañar a Dios. Porque oiga lo que dice la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como nosotros podemos ver, este es un llamado para nosotros como creyentes a mostrar el carácter de Dios en el trato diario, día con día. Como nosotros estamos con el carácter, estamos reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas, o eso es lo que nos falta. Número 2. ¿Cómo estamos con la falta de perdón? Nosotros leemos la palabra del Señor y la Biblia a nosotros nos dice que debemos de perdonarnos los unos con los otros. El perdonar es algo difícil que no lo podemos lograr en nuestra propia fuerza. Tiene que estar Dios en nuestros corazones para nosotros poder perdonar a aquellos que nos han hecho un daño. Pero cuando nosotros hemos creído en el Señor, reconocemos que si nosotros no perdonamos a nuestros enemigos, aquellos que nos han ofendido, Dios no nos puede perdonar a nosotros. Pero muchos hoy en día no toman en serio este versículo de la palabra del Señor, porque creen y piensan que Dios los escucha y que Dios a ellos los perdona con odio, con resentimientos en el corazón. Pero la Biblia a nosotros nos habla bien claro. Porque oiga lo que dice en Mateo, en el capítulo 6 y versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que nosotros día con día debemos de pedirle a Dios que nos ayude para nosotros poder perdonar toda ofensa que nos hayan hecho, todo desprecio, todo lo malo que nos hayan hecho. Nosotros tenemos que aprender a perdonar día con día, porque reconocemos que la falta de perdón hacia el prójimo impide el perdón de Dios sobre nuestras propias faltas. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Colosenses, en el capítulo 13 y versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La mejor manera de nosotros aprender a perdonar es que Cristo more en nuestros corazones y recordar lo que Cristo nos ha perdonado a nosotros. Así podemos perdonar cuando nos recordamos lo que Cristo nos ha perdonado a nosotros. Debemos de aprender a perdonar si queremos que Él nos perdone a nosotros.
porque si no perdonamos, de nada nos sirve decir que somos creyentes. De nada nos sirve congregar, predicar, hablar de Dios si nosotros no nos hemos arrepentido de corazón, porque no podemos perdonar. Como nosotros podemos ver, este versículo a nosotros nos enfatiza que el soporte mutuo de soportarnos los unos con los otros no lo vamos a lograr con nuestra propia fuerza, sino que se basa en el amor, en la humildad y el perdón, reflejando cómo Cristo actúa en la vida de los creyentes. Aquí vemos nosotros el problema de hoy en día, que hoy uno no se lleva con el otro. ¿Por qué? Porque no está el amor de Dios en ellos, porque no hay humildad, hay orgullo, hay soberbia, porque todavía ellos tienen la mirada en lo que ellos hacen, en lo que ellos saben, no en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Vamos hablando de dos cosas hasta este momento y lo que era el problema del joven rico. En estas dos cosas, usted está correctamente, su carácter está reflejando a Cristo. Usted ya sabe perdonar, perdona todo de corazón. Hay una unidad entre su prójimo, entre su hermano y usted. Número 3. Otro ejemplo, la raíz de amargura. Muchos hoy en día viven con raíces de amargura, con resentimientos que no los deja avanzar. Pero oiga lo que dice la palabra del Señor en Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Aquí nos enseña a cuidar nuestro corazón, a perdonar, a desechar todo resentimiento del pasado y empezar a vivir día con día como una nueva criatura. Es un llamado a la sanidad, la perseverancia y la convivencia armoniosa dentro de la comunidad de fe. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos sana, pero tenemos que perseverar, tenemos en la convivencia armoniosa los unos con los otros. Eso es lo que nos falta hoy en día como iglesia de Cristo. La unidad verdadera, sin hipocresías, sin falsedad, ser unidos con el amor con el que Cristo nos amó a nosotros. Ahora le pregunto, ¿tenemos amor al prójimo? ¿Ama a su prójimo? ¿O tenemos el mismo problema de este joven que se acercó a Jesús preguntándole qué haría para heredar la vida eterna? Porque si tenemos el mismo problema, es necesario que nosotros reconozcamos y empecemos a arrepentirnos de corazón, a humillarnos delante de Dios y que Él sea llenándonos con su Espíritu Santo y que el fruto del Espíritu empiece a renacer en nosotros.
porque la palabra del Señor es bien clara. Oiga lo que dice en Primera de Pedro, en el Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Como nosotros podemos ver, aquí nos exhorta a la unidad, a unirnos como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo que somos. Porque cuando nosotros como creyentes nos unimos como cuerpo de Cristo, el mundo va a ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Porque de nada nos sirve predicar de Cristo si nosotros mismos no reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Oiga lo que dice Gálatas en el capítulo 5 y versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí se cumple la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y coméis unos a otros. Eso es lo que lamentablemente hoy en día estamos viendo y viviendo. Unos contra otros. Pastores contra pastores. Y la forma de evitar esta destrucción es el amor a nuestro prójimo. Porque si amamos, no vamos a dañar. Si amamos, no vamos a lastimar al hermano o a nuestro prójimo, porque lo amamos de corazón. La libertad en Cristo es para el servicio mutuo, no para el egoísmo y el conflicto destructivo entre creyentes. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, en el capítulo 4 y versículo 8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. El amor en nuestras vidas es fundamental. Este versículo es un pilar fundamental en las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la convivencia, sobre la unidad y la compasión mutua. Ser compasivos, misericordiosos, amarnos los unos con los otros, no destruirnos, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Porque todos aquellos que hemos venido a Él arrepentidos, convertidos, su palabra dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y que pasamos a ser llamados hijos de Dios, que hemos sido comprados con su preciosa sangre. En esta hora hemos nombrado 4 cosas que son necesarias, fundamentales, importantes en nuestra vida como creyentes. ¿Cuánto le falta a usted
cuánto me falta a mí. Y cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, hay muchas más. La Biblia dice que la palabra de Dios es como el espejo para nuestras almas. Y Jesús dijo que nosotros escudriñáramos las Escrituras porque en ellas nosotros alcanzaríamos, ahí encontramos la vida eterna. Reflexionemos por un momento y mirémonos a nosotros mismos cuántas de estas 4 cosas que hemos hablado, cuántas nos faltan. Y si nos faltan, seguir escudriñando la palabra de Dios, porque a todos nos falta algo en la vida cristiana. Pero lo hermoso de este caminar es que mientras hay vida, mientras que respiramos, tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Porque la palabra de Dios dice que por las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y cada día cuando nosotros, la palabra del Señor nos habla, es de reconocer y decir: Señor, aquí yo necesito que tú me ayudes. Con tu Espíritu Santo, ayúdame. Porque también dice la palabra del Señor que nosotros somos como barro en las manos del alfarero. Mientras hay vida, está la oportunidad para que nosotros podamos venir a Él y empezar a caminar de una manera diferente. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere, anhela que todos vengamos, que todos seamos salvos, que todos vengamos y que conozcamos la verdad. Y Cristo es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro medio en el cual nosotros podemos poner nuestra confianza sobre la vida eterna. Solo en nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dice Segunda de Pedro en el capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La tardanza de Dios es porque Él no quiere que nos perdamos. Cada día que nosotros escudriñamos la palabra de Dios, Dios nos habla. Cada día aprendemos de la palabra del Señor. Y de eso se trata. De que cada día, usted que me escucha, usted que me va a escuchar, empecemos a cambiar nosotros. Si los demás no quieren aprender, si los demás no quieren cambiar, eso le corresponde a Dios. Nosotros debemos doblar rodillas, clamar misericordia por nuestras vidas, por los demás, y Dios se encargará del resto. Porque Jesús a nosotros nos enseña que la salvación no se gana por méritos humanos, que la salvación y la redención para nuestras almas provienen solo de Dios. Solo Dios con su poder y gracia pueden salvar y transformar el corazón de las personas. Dios tiene el poder para obrar en el corazón humano y hacer posible lo que parecía imposible. Su mensaje fue claro. La salvación es una obra de Dios. No se logra
por logros humanos, como dice la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 2 y versículo 8 y 9. Ese versículo lo sabemos todos de memoria. Lo bueno fuera de tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón y saber que la palabra de Dios dice que nada por lo que hacemos, por lo que hagamos o por lo que sabemos, nosotros vamos a alcanzar la vida eterna. La vamos a alcanzar con un corazón transformado, con un corazón nuevo, un corazón de carne, como dice Ezequiel. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo divino de Dios. No es por lo que yo hago, no es por lo que yo sé, es por la pura misericordia, la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta es nuestra seguridad cristiana, que nuestra salvación está en la bondad de Dios y no en el esfuerzo que nosotros podamos hacer. Dios no busca nuestras obras perfectas, sino busca un corazón dispuesto a ser moldeado, a ser transformado por Él. Nos invita a recordar que nuestro camino hacia la vida eterna no depende de nuestras capacidades, sino del amor y la gracia de aquel para quien todo es posible. Como dice el versículo 26, y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Examinémonos cada uno y mirémonos qué nos hace falta para obtener la vida eterna. Este joven se aferró, se apegó a sus riquezas y a sus posesiones. No estuvo dispuesto a ser transformado por Dios. No estuvo dispuesto a seguirlo. Dios quiere que estemos decididos a seguirlo, que lo pongamos a Él sobre todas las cosas, que nuestra confianza no dependa de lo que tenemos materialmente, porque hoy tenemos, mañana no lo tenemos, pero la vida eterna es para siempre. Lo material perece, lo material no es duradero. Así que en esta hora yo le invito a que empecemos a poner nuestra confianza en Dios, a confiar solamente en Él y a ponerlo sobre todo en nuestras vidas. Que sea el Señor ayudándonos a cada uno de nosotros. Y nosotros podemos predicar a Cristo, pero primero hay que reflejar a Cristo nosotros en nuestras vidas. Que sea el Señor ayudándonos y le vamos a decir al Señor gracias por su palabra. Soberano Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, mi Dios, por hablar a mi vida primeramente. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Maestro. Síguenos ayudando día con día, Señor, porque hemos reconocido, Padre, que sin ti nada podemos hacer. Bendice a cada uno de aquellos, Dios mío, que se va a tomar su tiempo para escuchar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, redarguyéndonos de pecado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y adelante en el Señor.